Buen día ingeniero, buen día compañeros. El día de hoy pues voy a hablar sobre la inducción electromagnética. Para ello pues vamos primero a hablar de la ley de Faraday. ¿De qué nos habla la ley de Faraday? De la creación o la proporcionalidad de la FEM a la variación de a la variación temporal del flujo o a la variación de un campo magnético en el tiempo. Para ello se postula la siguiente fórmula en la cual pues se tiene un campo magnético variable en el tiempo y una única espira en la pues que se va a tener una corriente o una FEM inducida. En el caso de un inductor con n espiras, es decir, un solenoide o algún otro embobinado con más espiras, se tiene exactamente lo mismo pero multiplicado pues por el número de vueltas o el número de espiras que tenga este circuito. Esto nos quiere decir que la FEM inducida también depende pues de la cantidad de vueltas la cantidad de vueltas que se le apliquen al embobinado. ¿En qué consiste particularmente la ley de Faraday? Como les explicaba, en la generación de fuerza electromotriz o corriente gracias a un campo magnético variable. Para este caso, como se muestra en la imagen, en este caso pues tenemos un electroimán que está pues energizado con una corriente eléctrica, el cual circula o tiene un campo magnético o líneas de campo magnético como las que podemos ver en este caso, y va a pasar a través de una única espira en la cual se esperaría a partir de la ley de Faraday que iluminara el foco o tuviese una corriente pues pueda permitir que este se encienda. Este pues se debería mover dentro de la espira y pues así se obtendría ese resultado. En este caso, como se tiene una única espira, pues se aplicaría la primera fórmula que acabamos de ver. Ahora, el experimento de Faraday, que es pues realmente lo que queremos hacer. El experimento de Faraday original es este, en el cual se tenía un electroimán conectado a una batería, es decir, un embobinado conectado a una batería, el cual proporcionaría el campo magnético variable, ya que sería introducido y sacado muchas veces de esta bobina. Esta bobina, cabe aclarar que no está energizada. Esa es pues la finalidad de esta ley, que esta bobina no esté energizada y sin estar energizada pueda generar una corriente o un voltaje. Esto iba conectado a un galvanómetro para ver si existía la corriente eléctrica inducida en este caso. Ahí pues se concluyó que sí existía gracias a este experimento, y este es el experimento que nosotros vamos a recrear. Es exactamente el mismo bajo dos particularidades, que no vamos a usar un galvanómetro como este, sino que vamos a usar un amperímetro o un multímetro que pueda medir corriente en escalas de microamperios. Y adicionalmente a ello pues que el embobinado es hecho más manualmente en casero y que no va a ser un electroimán sino un imán cualquiera, o sea, no va a tener ninguna fuente de corriente externa en ninguno de las partes del experimento. El imán va a ser introducido y sacado o se va a generar un movimiento, es decir, un campo magnético variable, y se espera poder observar una variación en la corriente de un multímetro digital. Bueno, vamos a proceder a ver el funcionamiento de este experimento. Bueno, pues ahora vamos a observar el experimento de la ley de inducción. Para este caso pues tenemos un embobinado sobre un rollo de papel higiénico con alambre esmaltado en este caso, donde se pelaron las puntas y las puntas se colocan al multímetro. El multímetro lo colocaremos en medición de corriente en la escala de microamperios. Aquí tenemos un imán de neodimio, en este caso para que sea un poco más fuerte, y vamos a proceder. Entonces al ingresar el imán y generar pues un campo variable, debería aparecerse una corriente inducida, ¿no? Entonces vamos a ingresarlo. Como podemos ver, comienza a variar, incluso si lo muevo por dentro, llegando incluso a los 45 microamperios. Ya, si lo quito, pues deja de funcionar. Si quisiéramos obtener medidas un poco más altas, pues podemos manejar el embobinado realizando más vueltas de embobinado. Pero pues con este encontramos valores bastante evidentes para comprobar la ley de inducción. Ahora vamos a hablar de la ley de Lorentz. La ley de Lorentz o fuerza de Lorentz es también conocida como la fuerza que ejerce un campo magnético a una partícula cargada o a una corriente eléctrica. Es decir, es como la fuerza resultante
de la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. Esta fuerza puede estar dada para una partícula o para una corriente eléctrica. Para una partícula pueden observar aquí la forma de hallar esa fuerza, ¿no? En la que B es la velocidad de carga, es la intensidad de campo eléctrico y B la inducción, es el vector de inducción magnética. Para el caso de una corriente eléctrica, que es como la que más se va a usar en este experimento, no se requiere tanto procedimiento, ya que la fórmula se puede, o sea, ya no se necesita un producto cruz, sino ya se vuelven multiplicaciones normales a partir de magnitudes calculadas anteriormente. Pues ya lo verán en la parte de los cálculos realizada pues para este trabajo. Vamos, bueno, la fuerza de Lorentz es tan importante porque es la que nos da cabida a generar movimiento mecánico a partir de esta combinación. Y este movimiento mecánico en que se nos convierte en tal vez el invento más importante basado en esta fuerza, el motor eléctrico DC. Pero para hablar del motor eléctrico DC o algo tan importante para la vida en general, debemos hacer como un contexto histórico primero, porque la fuerza de Lorentz no es la única que aporta pues, en el motor DC, sino también algunas de otras leyes electromagnéticas, como fue la de Ørsted, en la que pues descubre que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético conforme a la ley de la mano derecha, como se muestra en la imagen que pueden observar. También Peter Bellew creó lo que muchos dicen fue el primer motor eléctrico, en el que se tenía como rotor este tipo de estrella y se aplicaba una fuerza magnética, un campo magnético y una corriente eléctrica. El mercurio, que es este líquido que está acá, era para garantizar pues que al rotor le llegara siempre una corriente eléctrica en alguno de sus puntos. ¿Qué pasó con este motor? Que sirvió de puramente educativo, no tenía nada de torque, no servía para ninguna aplicación, más que para ver pues cómo funcionaba. Entonces llegó William Sturgeon en 1832 e inventó el primer conmutador mecánico. Este conmutador mecánico es un invento importantísimo a la hora pues, de la implementación de un motor DC. Consistía en este sistema que todavía es usado, lo llaman escobillas, en la cual se puede conmutar de manera mecánica sin tener que intercambiar los cables. Obviamente se puede conmutar de manera mecánica la polaridad de un motor DC. Esto ya vamos a entender más adelante para qué. Las partes de un motor DC son las siguientes. Entonces tenemos el rotor y el estator. Este es el rotor, pues, que es la parte que rota, y el estator, la parte que está quieta. Las escobillas que hacen, y el colector, que hace parte de la etapa de conmutación que les contaba antes. La alimentación DC y el embobinado de las espiras, que es pues, a través de quienes va a ser transportada la corriente. Entonces esta sería la parte de corriente eléctrica, la parte de campo magnético. El principio de funcionamiento es el siguiente. Tenemos la batería o la alimentación DC y el campo magnético. La interacción de estos dos, según la ley de Lorentz, nos genera unas fuerzas. Estas dos fuerzas. Por ejemplo, acá está sobre una única espira, ¿no? Que es para entender más fácil el funcionamiento. Cuando se aplica la corriente, llega al punto en el que van a estar alineadas. O sea, ya obtuvimos por lo menos el primer movimiento de 90 grados. Ahora, aquí tenemos la animación. ¿Qué pasa después de ese movimiento de 90 grados? Cuando llega el movimiento de 90 grados, si no existiera el sistema de escobillas o el sistema de conmutación, no avanzaría más, porque las fuerzas se cancelarían, como podemos observar acá. Entonces, ¿qué hace el sistema de conmutación? Invierte la polaridad de manera mecánica. ¿Y qué hace? Que la fuerza vaya para abajo y de este para arriba, y así generar el movimiento. Entonces, pues eso es lo que se quiere lograr con este sistema de conmutación. Por eso hay que ver el contexto histórico, porque pues, esto es una combinación de muchas cosas para poder llegar a esto. Pero pues evidentemente el fenómeno más importante aquí es la fuerza de Lorentz, que es la que nos permite obtener movimiento mecánico. Ahora, la fabricación de un motor eléctrico tripolar casero, pues que es el experimento que queríamos hacer o queremos hacer y que esperamos obtener, es algo como esto. No es este, pero esperamos obtener algo así, en el cual pues se tenga 3 polos de embobinados, o sea 3 bobinas, las cuales van a estar conectadas en serie al colector, que va a ir intercambiando entre cada una de las bobinas para pues que se vaya generando el movimiento. El imán es como campo magnético. La idea es crear
lograr crear un motor DC con pues materiales que tengamos en casa, materiales reutilizados. Eso es lo esperado. Entonces vamos a proceder a observar el funcionamiento del motor DC. Bueno, pues ahora vamos a observar el funcionamiento del motor eléctrico tripolar de escobillas. Para ello tenemos en este lado pues el motor, los imanes con los cuales pues vamos a generar el campo y la fuente que vamos a usar, en este caso conectada a cables un poco más gruesos porque pues ya verán la cantidad de corriente que consume el mismo. Pues para comenzar, encendemos aproximadamente a 10 voltios, ya vemos la corriente que está consumiendo. Acercamos el imán, observamos el primer movimiento mientras se alinean. Le damos como el arranque para que las escobillas comiencen a fusionarse y a funcionar. Asimismo podríamos incrementar la velocidad aumentando el voltaje y demás, pero pues para hacerlo de manera más segura vamos trabajando con el que se ve a continuación. Por esta parte tenemos las escobillas, son las que están conectadas al voltaje. Por esta parte las líneas de conexión a cada una de las bobinas, las cuales se van intercalando con el movimiento que el mismo se genera. Ese es como el principio de funcionamiento de las escobillas. Ahora vamos a observar un experimento extra que nos pareció importante hacer, o por lo menos que es muy gráfico y se puede entender muchas cosas gracias a él, y es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday evita la entrada de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, lo cual es muy útil para preservar equipos frágiles ante estos cambios a estas ondas electromagnéticas. Algunas fábricas de componentes electrónicos tienen en sus estructuras jaulas de Faraday, o incluso para microscopios delicados y algunas situaciones así también se usa la jaula de Faraday. Está basada en una de las predicciones de la ley de Gauss, en la que se dice que el campo eléctrico de un conductor electrostático es cero. ¿Esto a qué se debe? Al apantallamiento, como podemos ver aquí en la imagen. Se movilizan y obtenemos pues el apantallamiento que nos genera que el campo eléctrico interior, el campo eléctrico inducido, cancele o anule el campo eléctrico exterior, pues entonces así impidiendo la entrada de las ondas electromagnéticas. Entonces vamos a observar el funcionamiento del experimento. Bueno, ahora vamos a observar el funcionamiento de una jaula de Faraday, y en este caso pues esta que hicimos de manera artesanal en casa con una malla y unos moldes de cocina. El funcionamiento de esta, pues lo ideal es tener este radio encendido, funcionando completamente, y que a la hora pues de introducirlo dentro de la jaula se deje de escuchar o deje de sintonizar una estación. Más bien se va a escuchar como el ruido de que intenta sintonizar, pero no música ni nada de lo que se está presentando. Entonces, para comenzar, encendemos el radio, cual se escucha perfectamente. Entonces, sacamos el recipiente, un recipiente plástico. Podemos ver si sigue escuchando, como podemos oír más bien, si sigue escuchando. Ahora lo vamos a introducir. Nomás con introducirlo ahí, ya se comienza a perder la señal. Pero una vez que está introducido completamente dentro de la jaula, ya no escuchamos nada, solo el ruido como que intenta sintonizar, pero nada de lo que se estaba escuchando anteriormente. Lo vamos a volver a sacar para pues demostrar que el radio sí está funcionando correctamente. Está funcionando perfectamente. Lo volvemos a introducir y deja de funcionar. Muy bien, ahora voy a realizar la explicación de la ley de Ampere y el experimento que se utilizó para el descubrimiento de la ley de Ampere. Bueno, como primero tenemos el enunciado de qué es la ley de Ampere. Entonces, pues la ley de Ampere nos dice que determina la circulación de campo magnético a lo largo de una línea cerrada, que es equivalente a la suma algebraica de la intensidad de corrientes que atraviesan esa dicha superficie de la línea cerrada. Entonces, lo que nos quiere decir es que, pues, al insertar una corriente eléctrica a una línea cerrada o un conductor cerrado lineal, este generará un campo magnético. Muy bien, entonces
Ampère planteó de la siguiente manera. Entonces nos puso que la integral del miembro de la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad dada en el vacío por la corriente que es suministrada al, al conductor al cual se le está aplicando. Y bueno, de esta manera se despeja pues la integral y se obtiene la fórmula para hallar el campo magnético, en donde es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente eléctrica sobre 2pi por el radio del conductor eléctrico, que es lineal. Muy bien. Luego de eso, pues se realizó el experimento de Ørsted, el cual es el que nos permite apreciar esto, que al tener una aguja imantada, que es la de una brújula, ya que pues al comportarse como un imán, la brújula pues será atraída por un campo magnético. Entonces pues al tener el conductor que será un cable y darle una corriente eléctrica, pues dicha corriente eléctrica que se le aplica al cable generará un campo magnético, el cual hará pues que se desvíe la aguja imantada. El objetivo pues era comprobar la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Pues los materiales son una pila, un cable o el hilo conductor y una brújula. El experimento de Ørsted fue fundamental, ya que este fue el que permitió descubrir la ley de Ampère, debido a que, pues, aunque sea un experimento sencillo, se muestra cómo es la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético, ya que al generar una corriente en un hilo conductor, genera un campo magnético que hace desviar, pues, la brújula. Bueno, y después de esto pasaremos a mostrar el experimento. Bueno, voy a realizar la explicación del experimento de Ørsted, el cual fue vital para la ley de Ampère. ¿Qué nos quiere decir el experimento de Ørsted? Primero se tiene una brújula la cual es un imán, es una aguja imantada, la cual pues tiene un comportamiento de imán y seguirá pues su movimiento será dado por el campo magnético. Entonces, el experimento de Ørsted está dado por un conductor, el cual es el cable de cobre, y por una pila. Entonces, según Ørsted, cuando se cierre el circuito, la corriente eléctrica producirá campos magnéticos. Estos campos magnéticos se verán atraídos por la brújula. Y como se puede observar, el, 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 el cable se comporta como un campo magnético. Esto fue vital, ya que esto permitió a Ampère demostrar que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Asimismo, hicieron la prueba para que un campo magnético genere una corriente eléctrica. Bueno, después de mostrado el experimento, como se puede apreciar, ahora pues se mostrarán los cálculos que se utilizaron. Entonces, en la ley de Ampère se realizará el campo magnético generado por nuestro conductor. Lo primero será hallar el radio, el cual está dado por el cable que utilizamos, que al medirlo nos da de 0.2 centímetros. Luego pues, se toma una corriente suministrada, que es por una batería. Utilizamos una batería alcalina AAA, la cual tiene un voltaje de 1.5 y tiene una corriente de 1 amperio o de 1000 miliamperios.
Luego de eso, pues utilizando la fórmula para hallar el campo de la ley de Ampère, eh, realizamos, reemplazamos con los datos que ya tenemos y calculamos el campo el cual está dado de nuestro hilo conductor. Gracias.